Bienvenidos de nuevo a estos espacios de entrevistas de la Fundación ORP Internacional. En esta ocasión hablamos con José Almagro o Pepe Almagro. Es Advisory Board Chairman at Inference, presidente del Consejo Asesor de Inference, una empresa especializada en Big Data. Es economista, matemático, construyó algunos de los primeros modeladores automáticos de series temporales Times y después Bayesian Time Series Modeler. Ha sido pionero del enfoque bayesiano y dinámico. Definió el álgebra de tiempo y de series temporales que dieron lugar al lenguaje TOL. Ha desarrollado enfoques bayesianos para la solución de numerosos problemas, especialmente en el terreno de las series temporales y la modelación jerárquica. Ha creado varias compañías en el área de la estadística y la inteligencia artificial, entre ellas Bayes Forecast. Ha dirigido innumerables proyectos para empresas de telecomunicaciones, gran consumo, bancos, seguros, farmacéuticas, salud, energía, hoteles, turismo, minería y otros sectores. Bienvenido, Pepe Almagro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, todo esto parece, pues en realidad no es nada fácil. Todas estas cosas que usted ha desarrollado no es fácil para el común de los mortales, pues entender exactamente a qué se refiere. Si puede hacernos una pequeña semblancita de qué es un enfoque bayesiano y a qué nos puede ayudar. Bueno, el enfoque bayesiano se refiere principalmente a una forma de la inferencia estadística que usa esencialmente la probabilidad. Es decir, desde el punto de vista bayesiano, probabilidad e inferencia estadística son la misma cosa. La característica más importante del enfoque bayesiano es que permite combinar datos y conocimiento. El conocimiento muchas veces, aunque su origen esté en algún tipo de dato, ¿verdad? Siempre los datos están al final, pero el conocimiento muchas veces es algo que se formula y se expresa de forma abstracta, en forma de teorías, en forma de experiencias, en forma de, digamos, de relatos. Y todo este conocimiento que no tiene una forma directamente de datos, puede incorporarse al análisis de la información con ventajas tremendas, ¿no? Con ventajas muy grandes porque esto nos permite tratar con grandes masas de información, con muchísimas variables de forma simultánea. En general, cuando se tienen, es decir, introducir información, introducir conocimiento dentro de la modelación, lo que proporciona es que los modelos luego son siempre sensatos. Somos capaces de comunicar los resultados a terceras personas, a directivos, a políticos, lo que no puede hacerse con otros mecanismos. Por tanto, el mecanismo bayesiano de modelación tiene grandes ventajas. Es realmente, si piensas en términos de datos, en términos empíricos, en términos de racionalismo, en términos de teorías, el enfoque bayesiano sería la fusión de ambos enfoques. O sea que es un enfoque, es obvio que es importante porque es a lo que se dedican, es lo que estamos necesitando hoy por hoy para trabajar con eso que, bueno, que es tan importante que son los datos, ¿cierto? Cierto. Y cada vez somos más conscientes del valor de los datos. La legislación de protección de datos es exigente, sin embargo, sabemos que hay empresas que saben muchísimo, muchísimo de nosotros, de nuestros gustos, de nuestro comportamiento, de nuestras preferencias. ¿La legislación se adapta realmente de forma adecuada a la gestión de esos datos? Porque, a ver, el dato hay que protegerlo, pero ¿qué datos son muchas cosas? Claro. La primera observación que creo que es relevante es que los datos tienen un gran valor económico. Esa es la... ¿Por qué tienen valor económico los datos? Porque nos permiten... los datos están relacionados con aquello que se registra. Y eso que se registra inmediatamente pide la cuestión de qué es lo que ocurrirá mañana, qué ocurrirá en el futuro. Cuando los datos son importantes precisamente porque nos permiten anticipar el futuro. Y el poder de la anticipación es que nos permite
tomar decisiones adecuadas, es decir, decisiones de máximo valor. Este es el valor de los datos. Bien, pues voy a poner un ejemplo positivo de uso de los datos y de cesión de datos, porque después hablaremos de un ejemplo o de ejemplos más negativos, ¿no? El ejemplo positivo ocurre en compañías que hacen seguros de automóviles que compran a los conductores datos sobre la conducción, es decir, se coloca un dispositivo que dentro del coche que la compañía paga porque ese dispositivo esté instalado, esté on, esté en funcionamiento, baja el precio del seguro y el conductor va siendo, digamos, monitorizado y la compañía de seguros puede tener modelos de qué accidentes podría tener ese conductor en el futuro y cuáles serían los costes que implicaría para ese conductor para la compañía en el futuro. El conductor, como se sabe, sabe que esto es así, que eso puede afectar a los precios futuros por los que paga, pues establece conductas más prudentes, conduce mejor, en definitiva. Y esto tiene un spillover, tiene unos efectos externos que son que efectivamente si conduce mejor, pues evidentemente otros terceros, que no son ni la compañía de seguros ni el propio conductor, se benefician de esa mejor conducción. Por tanto, aquí lo que tenemos es un caso donde de comercio de datos, de transacción en relación con datos, que mejora la posición de la compañía de seguros, en este caso, la posición del conductor y la posición social, lo que ocurre para todos. Por tanto, este es un caso enormemente positivo y esta es una cosa que Jean y un coautor suyo de Stanford, que no recuerdo ahora mismo el nombre, han publicado recientemente en relación a esto y han hecho un análisis de los efectos sociales muy positivos. Bien, este es un caso positivo, como decía. Pero, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Lo que ocurre habitualmente es que nos encontramos estamos buscando información de cualquier clase y entonces nos dicen que tenemos que aceptar unas cosas cuya lectura lleva varias horas y además que es difícil, normalmente es difícil de entender, es decir, no es obvio qué es lo que uno está haciendo. Entonces, lo que realmente tienes es la necesidad de ver esa información. Y dices acepto y en ese momento estás entregando tus datos. Y esto hace que las grandes compañías de datos del mundo poseen nuestra información y empiezan a saber más de nosotros que nosotros mismos. Eso tiene un problema que no son los datos, es la identidad. No estamos hablando solamente de datos, estamos hablando de control. Estamos hablando de que esas compañías pueden ceder esos datos para cosas que son perfectamente perversas, ¿no? Y hemos observado a noticias falsas, bulos, hemos observado influencia o intentos de influencia en elecciones políticas, en procesos políticos, hemos observado cosas de gran trascendencia o potencialmente de gran trascendencia basado en esa cesión de datos. Y sobre todo, que a partir de esa cesión, pues empezamos a entregar nuestro yo. Y aquí de lo que se trata es de saber quién controla qué. Es decir, esto es peligrosísimo desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista económico. Es decir, esto no conduce a una sociedad que no es una sociedad que personalmente a mí me guste. Y no es una sociedad democrática, no es una sociedad libre. Y este es un problema extraordinario. Claro, cuando decimos estas cosas tan importantes, automáticamente lo que se plantea es qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues evidentemente cuando se hizo la GRPD, pues se hizo seguramente con las mejores intenciones. Pero es que cuando se legisla, hay que legislar
en términos de evidencia, e incluso de evidencia futura. Cuando una ley no cumple la función para la que ha sido creada, y esa función tiene que estar expresamente descrita, incluso debería estar descrito los indicadores fácticos, los indicadores empíricos por los cuales que se quieren modificar. Cuando una ley no, empieza a dejar de cumplir aquello que, para lo que ha sido creada, pues esa ley debería revisarse de forma más o menos automática. Esto nos lleva a una discusión larguísima, pero creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante que se legisle en términos de evidencia, en términos de diagnósticos, en términos de corrección de las cosas. Es decir, no necesitamos que las leyes estén bien desde el principio. Necesitamos la capacidad para corregirlas basados en la evidencia. Muy interesante, José, porque, claro, usted también mencionaba ese botón de aceptar, que si no le damos, porque aparte nos lleva a un texto eterno, que sigue llevando a hipervínculos eternos, con lo cual consume un tiempo que no tenemos en ese momento, que necesitamos Obvio, resolver. Y obvio. además que si no le damos, nos quedamos sin la posibilidad de ejecutar una acción que necesitamos por trabajo, por razones personales, por las que sean. Entonces, claro, con el tema de los datos, eh, estamos acostumbrados a pensar que nuestro nombre, apellidos, DNI, cuenta bancaria son datos, pero son datos, son cosas, usted lo comentaba, muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, a la hora de, como matemático, ¿cómo se trabaja matemáticamente los datos? ¿Qué conclusiones se pueden extraer de ellos? ¿Cómo una empresa pues no solo obtiene un beneficio económico, porque el dato es un beneficio económico, pero también puede ser un beneficio social, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿qué es un dato? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede gestionar de manera ética? Se está hablando de la ética de los datos, pero ¿qué es la ética de los datos? Bien, yo por supuesto creo que la primera cuestión es qué son los datos. Los datos son todo aquello que se registra, ya lo hemos dicho en esta entrevista. Y la parte más interesante de los registros son aquellos registros que son temporales, aquellos registros que describen la evolución de cosas. Lo que se puede hacer con esos datos, lo que se hace con esos datos son modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos lo que hacen son representaciones de esos datos, unas representaciones en general probabilísticas, es decir, que donde hay error, esos datos se componen en algo que se prevé y en error. Y con estos aparatos uno puede anticipar la evolución de las cosas y establecer qué va a ocurrir con una cierta incertidumbre que está determinada por ese error. Eso es lo que son datos y cómo se trabajan. A partir de ahí, es decir, lo que tenemos que crear son sistemas económicamente eficientes, es decir, tenemos que crear sistemas con un conjunto de reglas que, eh, que produzcan ese beneficio para todos de estos datos. Y esto quiere decir que hay que respetar la propiedad del dato. Es decir, el elemento más importante del dato es, si el dato tiene valor económico, evidentemente hay una cuestión de propiedad. Y eso, más que una cuestión de ética, que también, por supuesto, porque el ajustarnos a las normas es una cuestión ética, evidentemente, lo más importante de todo es que no es el tener ideas éticas o ideas morales que están por ahí, sino lo que más importante es que tengamos un sistema eficiente, un sistema legislativo eficiente, legal eficiente, que efectivamente produzca el máximo beneficio social. Y esa es la gran cuestión. Evidentemente, en cuanto se plantean cuestiones éticas, se plantea la cuestión del desborde de esas y del crimen, ¿no? Pero realmente de lo que necesitamos es que ese crimen sea también ilegal. Y este es el elemento más importante. El elemento más importante es la organización social. No podemos dejar en manos de alguien que actúe correctamente. Tenemos que justamente colocar reglas que dicen cómo tenemos que actuar.
Muy interesante. Ha mencionado la propiedad del dato, pero claro, la propiedad del dato, ¿de quién es? Porque si en teoría al aceptar tú estás renunciando, ya no es propietario de ese dato, ¿no? Claro, por eso puse el ejemplo de la compañía de seguros de automóviles, porque me parece que es un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Es decir, que la gran diferencia aquí es que lo que hacen los consumidores es, o lo que hacen los internautas, las personas que navegamos en Internet constantemente, lo que hacen es cambiar de forma inconsciente un beneficio de corto plazo por un problema de largo plazo. Justamente aquí estamos ante un problema de conocimiento asimétrico. Y ese es un problema de regulación económica muy importante. Yo no voy a decir en esta entrevista cómo se resuelve ese problema, porque creo que está más allá del alcance de lo que podemos hablar hoy. Pero ciertamente el problema está claramente identificado. Y ahora nos corresponde a los ciudadanos el transformar esa identificación en una acción. El problema es de información asimétrica. Cuando nosotros estamos diciendo que sí que aceptamos esas condiciones, sin leerlas, lógicamente, porque no se pueden leer y además están hechas para que no se lean. Por tanto, eso ya es muy fácil, eso ya sugiere algo. Sugiere, mire usted, las condiciones no pueden hacerse así. Las condiciones tienen este estándar y se tienen que leer en una décima de segundo. Si no es así, entonces no nos vale. Entonces, esa es la primera cosa, esa es una cosa muy, muy clara, pero es que además el dato que yo estoy entregando es mío y a lo mejor hay que evitar que lo pueda entregar a precio cero, ¿verdad? A lo mejor hay que hacer alguna otra cosa. Es decir, que podemos hacer muchísimas cosas en relación con esto y desde luego hay mucho que trabajar en este sentido. De hecho, una cosa interesante que le voy a terminar diciendo es que incluso esto es susceptible de ser tratado analíticamente. Es decir, que esto que parece que es un problema que está más allá del dato, pues justamente si tenemos los datos apropiados, es decir, los datos de cesión, de uso y de efectos que eso tiene, podríamos llegar a tener modelos que dijesen cómo los legisladores tendrían que trabajar. Y seguramente ese es un objetivo que los poderes políticos, los poderes públicos podrían acometer. Qué interesante, porque bien, o sea, el mundo político, la esfera política, hoy por hoy está dando una serie de comportamientos y de acciones que a nivel pues familiar, social, de vecinos, etcétera, se está comentando bueno, esto lo apunto por conversaciones, no deja de ser interesante que en un momento dado puede haber una serie de datos de por dónde caminar, ¿no? Uh -huh. El, señor Almagro, hay una pregunta que quería hacerle, pero voy a adelantar otra posterior, perdón, que creo que en este momento pues procede porque las empresas están volviendo a su actividad presencial, trabajando un poco cómo realizar esa desescalada, porque estamos en época de pandemia, la pandemia no se ha acabado, lo que se ha acabado es un poco el confinamiento, está Uh por -huh. verse cómo vamos a llevar. Eh, los datos entran también en la cultura preventiva. ¿Cómo se Claro. trabajan en cultura preventiva los datos? ¿Qué conclusiones se muestran? Y, por ejemplo, una de las cuestiones que se está tratando es la toma de temperatura de los trabajadores en Uh sede -huh. laboral. Uh -huh. Eh, esto, cómo se tiene que gestionar a través de la empresa o qué datos puede aportar. Se tiene que informar también a las autoridades. ¿De esto ya han trabajado, están trabajando? Sí, vamos a ver. La primera cuestión es que efectivamente una de las cosas que en general es más interesante es la gestión del riesgo, lógicamente, la gestión del riesgo de las personas, la gestión del riesgo económico para la empresa, la gestión del riesgo para terceros.
Es decir, eso es absolutamente interesante y evidentemente la evolución de la salud, el monitorizar la evolución de la salud de los trabajadores es absolutamente fundamental y determinar el número de acciones y el número y el tipo de acciones que hay que establecer para que eso se optimice es realmente un problema enormemente interesante y donde hay un gran beneficio económico, incluso que llega hasta el punto de el propio pricing de estas cosas, ¿no? Es decir que un aspecto importante de todo lo que de esta situación es precisamente la situación creada con COVID. La pandemia no ha acabado, como usted ha dicho. Pero tenemos una gran cantidad de información, sobre todo podemos tener una gran cantidad de información en relación a tests y podemos hacer test de diferentes especies, de diferentes características, empezando por los test rápidos, los test serológicos, el PCR, dependiendo de la situación, y determinar cuál es el riesgo que cada actividad corre y qué medidas deben adoptarse en cada centro de trabajo en función de esos riesgos. Eso es justamente una de las cosas que podemos hacer con la cantidad de información que tenemos en este momento y que estamos haciendo en alguna compañía en España. No queremos entrar en polémicas, pero desde Inverence, Inverence ha sido una marca, digamos, que ha estado en medios de comunicación estas últimas semanas porque han rebatido las cifras de COVID en España, especialmente del tema de fallecidos. Eh, ¿Esto por qué ha ocurrido? Porque no hay un estándar internacional de contabilización de contactos, contagios, causa, fallecimiento. ¿Qué podemos saber de las cifras de COVID en España y un poco con respecto a lo que informan otros países? Porque también se ha oído que, por ejemplo, hay que creerse las cifras de China. Bueno, varias preguntas me hace. La primera cuestión que le voy a decir es algo que creo que es fundamental. La polémica alrededor de los datos es un tanto absurda y ridícula, porque estamos hablando de una cuestión de fáctica, no estamos hablando de creencias. Cuando observamos, de acuerdo con algunas encuestas demoscópicas que se han realizado recientemente, la relación entre posición política y creencia en las cifras del gobierno o otras cifras, las que hemos dado nosotros, ocurre que existe una correlación entre la posición política y la cifra. Gente más situada a la izquierda tiende a unos datos a creer más, a creer mucho más lo que dice, lo que se ha dicho de 28.000 o 20, en fin, y otros tienden a decir que son 50.000, 50.000, y esto parece depender de cosas políticas. Bueno, esto es absurdo, ridículo, si no fuese dramático, porque lo que es realmente es un problema tan importante y es un problema fáctico que es dramático el que esto se discuta. Lo que nosotros hemos hecho ha sido medir el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad es el número de decesos por encima de las muertes esperadas, ¿no? Y eso realmente, como la muerte esperada es una función de probabilidad, pues eso tiene también probabilidad. Bien, eso mide las muertes directas e indirectas, o sea, puede haber algunas muertes, pero que no menos causadas por la pandemia, lógicamente. Es decir, si yo no voy al hospital, aunque tengo un dolor en el pecho, porque tengo miedo de contagiarme, evidentemente eso es un efecto indirecto de la pandemia también. Y mi muerte de infarto de miocardio no es menos importante que la muerte por COVID de otra persona. Es evidente que muertes indirectas no se pueden decir que esas nos las hemos ahorrado. Esas son también efecto de la pandemia. Lo más interesante, lo más internacional, porque usted me preguntaba por medidas internacionales, lo más internacional es precisamente esto. Lo más internacional, lo que ha hecho Eurostat, lo que está haciendo el Human Mortality Database, lo que están haciendo The Economist, New York Times, lo que está haciendo todo el mundo es medir exceso de mortalidad. Y nosotros estamos también haciendo esto y haciéndolo también internacionalmente. Muy pronto vamos a dar cifras comparativas
que ya se están dando, por otra parte, pero nosotros las vamos a dar con un nivel de precisión muy alto porque las vamos a basar en modelos. Y esas cifras, ¿para qué sirven? Pues sirven justamente para entender cómo la pandemia evoluciona y en qué depende la pandemia de datos que tienen que ver con la demografía. Por ejemplo, aquí tenemos más ancianos que en otros sitios, ¿verdad? Por tanto, si la pandemia, si el COVID ataca más a los ancianos, pues es lógico que haya más muertos por ese lado, ¿eh? Aquí somos una economía muy abierta, con mucho turismo. Evidentemente es más difícil protegernos que otros que tienen menos turismo, que se pueden cerrar más fácilmente las fronteras. Pero luego hay otras muchísimas cosas, cuándo hemos reaccionado, con qué intensidad, en fin, hay muchos factores. ¿Y cómo medimos esos factores? Precisamente con modelos matemáticos basados en los datos. ¿Pero qué datos? Los datos oficiales, la contabilización oficial, que los datos de conteo, los datos que, en fin, que están en todo el mundo, son irregulares, porque cada país los hace de una forma distinta. Los únicos que son realmente regulares son los de exceso de mortalidad. Son irregulares, son una cota inferior, porque hay gente que no está metida ahí. Tienen a veces hasta problemas es decir, hay un criterio de medida, pero el criterio puede no cumplirse por problemas precisamente del propio sistema. Entonces, la medida es que no hay ninguna duda. La medida es el exceso de mortalidad. Esa es la buena medida. En esa medida, ¿qué conclusión tenemos? Bueno, pues que no, somos campeones del mundo, desgraciadamente. Y somos campeones del mundo en mortalidad por millón de habitantes, pero especialmente en el segmento de mayores de 75 años. Si excluyésemos ese segmento, no seríamos campeones del mundo, estaríamos los sextos, los séptimos. ¿Y por qué? Esto nos tiene que hacernos reflexionar. Yo creo que esto es muy importante. Esto está diciendo algo de nuestra sociedad que tenemos que aprender. Y creo que justamente si llevamos la discusión ahí, si dejamos las verdades de grupo, de creer en una cosa porque mi grupo dice esto, y nos vamos a los datos, nos vamos a las verdades fácticas, quizá progresemos mucho más rápidamente. ¿Entraría también en una cierta contabilización matemática los factores socioculturales? Por supuesto. Porque somos, se está hablando, las culturas latinas somos culturas de contacto y esto Exacto. está costando. De hecho, se está hablando de que hay que poner especial foco en las reuniones familiares de amigos porque, bueno, hemos estado mucho tiempo separados y ahora volvemos a estar juntos y cuesta mucho no acercarse a alguien cercano. Obviamente, a quien quieres, ¿no? Es obvio que uno de los elementos de que además muchas veces, fíjese que este es un dato que efectivamente nosotros que estamos ahora mismo en un proyecto de hacer esto, y ese es uno de los datos o conjunto de datos, o estructura de datos que queremos incorporar en el análisis, y estamos buscando los mecanismos indirectos para hacer esto. Y esos mecanismos indirectos, bueno, no los voy a revelar hoy. Un poquito, por favor. Sí. Bueno, existen registros, por ejemplo, existen registros por ejemplo, cinematográficos, ¿no? El cine, en la medida que es un reflejo de la sociedad, puede decirnos cómo son las costumbres. Podemos medir a través del cine, podemos medir cosas que ocurren en un país y ocurren en otro. Y esto, por ejemplo, esta es una pequeña idea con la que estamos trabajando precisamente para medir eso. Porque claro, ya sabemos que los latinos somos más próximos, pero ¿cómo se mide? Es decir, tenemos que convertir eso en datos concretos. Por ejemplo, esa es una pequeña idea, pero hay otras lógicamente, hay otras que algunas son de naturaleza geográfica, lógicamente, pero efectivamente existen medidas independientes, pueden existir medidas independientes que nos digan esta cosa y por tanto podemos introducirlo en modelos.
Muchísimas gracias, José Almagro, presidente del Consejo Asesor de Inverence, por este tiempo que nos ha dedicado, que en esta ocasión prefiero no centrarme en un titular o una recomendación, que en tal caso sería la necesidad de una normalización en el uso, contabilización, gestión, informe de los datos, sino en agradecerle que nos acerque ese trabajo que se hace con los datos, que nos explicara cómo son los problemas que tienen y bien, que nos ayudara a entender un poco más lo que son las matemáticas, un poco la vida del día a día, porque realmente, al menos generaciones anteriores, no hemos vivido las matemáticas como algo que nos afectara directamente, sino algo que afecta sencillamente a una cuestión de cálculo, ¿cierto? Sí, así es. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Muchas gracias por gracias su a usted. tiempo. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días.